Y Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. El título que le puse a este capítulo es una pregunta, ¿no? ¿Vemos la mano de Dios en medio de un mundo caído? Esta es la misma pregunta que podrían haberse hecho el pueblo de Dios que estaba en medio de esta situación, ¿sí? Hay una introducción que tenemos que hacer a esto porque más que nada nosotros estamos muchas veces muy familiarizados con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento difícilmente entendemos qué está sucediendo en la historia. Bueno, lo que está sucediendo es lo que dice el versículo 1, es que Jerusalén, Judá, el reino de Judá, acaba de caer en manos de un reino enemigo, el reino babilónico, caldeo, de la mano de Nabucodonosor, quien en ese momento era un joven, quien finalmente luego iba a terminar al tiempo como rey, pero él era como el príncipe que estaba al frente de las batallas y pronto ya iba a convertirse en rey y estaba en medio de esta transición. Pero lo puntual es que vemos a un pueblo afligido que fue de alguna manera llevado en cautiverio, que eso es arrancado de su territorio y llevado exiliado a un terreno, a un pueblo, a un reino que no es el suyo. Acá en este momento estamos viendo, hermanos, la primer camada de personas que se están yendo en esta extracción de personas, ¿sí? En este cautiverio. Era la primera vez que se sitiaba Jerusalén, era la primera vez que ya se asomaba a este reino enemigo y que el sitio justamente es prohibirle la entrada de agua, de alimento, de todo tipo de necesidad que tenían para que pronto queden débiles y tengan que abrir las puertas o de alguna manera queden propensos a ser invadidos. Bueno, acá sucedió que ya lograron invadirlos en parte, quedaron como pagando impuestos, no sé si ven ustedes películas de guerra de antes, pero quedan como tributarios del reinado. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Por las dudas me llevó al rey Joacim y me llevo, a pedido del rey, me llevo a los mejores. Por eso vemos que se lleva a algunos de los jóvenes nobles y príncipes de la región. Entonces, la pregunta que se podía estar haciendo el pueblo, y es una pregunta buena por un lado y no tan buena por el otro, es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? Y hoy vamos a ver 3 aspectos que justamente nuestro texto nos saca a la luz, que responden a esta pregunta. ¿Vemos la mano de Dios en medio de un mundo caído? La respuesta es sí, por 3 razones. Lo primero que vamos a ver es que Dios participa activamente en toda circunstancia, y eso lo vemos del 1 al 7. Luego vamos a ver que no solamente Dios participa, sino que Dios prepara los corazones, y eso lo vamos a ver del 8 al 13. Y lo siguiente es del 14 al 21, que Dios no solamente participa, no solamente prepara los corazones, sino que Dios provee de toda dádiva necesaria para vivir en este mundo. Eso lo vemos del 14 al 21. Hermanos, hoy vamos a ver un capítulo que nos hace ver estos temas. Es ver la gracia de Dios en medio de un mundo en desgracia. Un mundo donde vemos que la injusticia prospera, donde el enemigo triunfa, donde el mal parecería ganar al bien, y todas esas cosas, por lo menos desde la perspectiva de Daniel y desde la perspectiva de Dios, nos hacen ver que Dios tiene el control aún sobre los gobiernos que no aman a Dios ni siguen a Dios. Cuando le pasó esto a Daniel, que fue llevado cautivo, tenía 15 años. Así que, hermanos, no sé si alguno acá tiene 15 años, pero ya con esa edad, de alguna manera, él tenía, vamos a ver, ciertos aspectos y temor a Dios que lo hizo vivir de una manera preciosa. Las preguntas que por ahí se hacía el pueblo cuando sucedía esto era: ¿será este nuestro fin? ¿Será que Dios nos abandonó por nuestro pecado?
¿Será que Dios fue derrotado por el Dios de Babilonia? ¿Será que el Dios malo venció al Dios bueno? ¿Será que no se cumplirán sus promesas de tener una tierra donde fluye leche y miel, donde vamos a estar acá por siempre, un reino que no será movido? Todas esas preguntas podían surgir en corazones temerosos de Dios, como el tuyo, como el mío. Un escritor escribió acerca de Daniel esto, y este es el propósito de este capítulo. Daniel fue escrito para alentar al pueblo de Dios, ese pueblo desesperanzado, al revelarle todo el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil de los reyes. Preeminente sobre cualquier otro tema en el libro de Daniel se ve el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y su reemplazo final con el verdadero Rey de Reyes. Así que si podemos decir cuál es la teología de Daniel, no son los misterios, no son los espíritus, no son qué significa este carnero, este cordero, cosa que en los próximos capítulos alguno podrá encontrarse con eso, sino que el propósito de la teología de Daniel es ver la soberanía absoluta de Dios. Dios es más grande que cualquier circunstancia en mi vida. Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Muchas veces se le tiene ese respeto de no querer abordarlo por no entenderlo todo, pero no es el propósito de buscar misterio. El objetivo de este libro, hermanos, es consolar y exhortar a los fieles. Así que en esta narración que leímos, sobrepasa por todas las personas el nombre de Daniel quizá, y algunos muchas veces usan esto, o el foso de los leones, o el horno de fuego y demás, para buscar, lo vemos en las escuelas dominicales de los niños, para buscar destellos de como héroes de la fe. Pero si vemos que esto lo escribió el mismo Daniel, no creemos que la intención de Daniel como autor humano y Dios como autor divino sea que veamos, wow, qué grande este Daniel, sino, wow, qué grande el Dios de Daniel. No es para encontrarnos a nosotros mismos al compararnos con Daniel, sino que esta narración tiene un propósito teológico. Es justamente ver cómo Dios se va moviendo en medio de la historia humana para cumplir finalmente el propósito de su historia. Las verdades extraídas del libro de Daniel entonces son importantes para el pueblo de Dios en cualquier época, especialmente cuando sufre por su fe. Hay una tensión grande, y la vimos acá, en negar la fe, desafiando la vida del creyente. Así que si tenemos que llevarnos una frase a nuestra casa hoy y quizá terminar, sería: nuestra esperanza se renueva al ver en estos tiempos y días malos la perspectiva de Dios. Entonces vamos con el primero. Dios participa activamente en toda circunstancia. Su plan trae paz al corazón turbado. Nuestro primer párrafo del 1 al 7, vamos a encontrarnos que hay una frase que se repite en los otros tres. Miren conmigo el versículo 2. Dice: y el Señor entregó. El Señor entregó. Acompáñenme por favor en el versículo 9. Nuestro segundo punto también está esta misma palabra. Dios concedió. Y es la misma palabra en el hebreo. El Señor dio. El Señor entregó. Y miren el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio. Entonces parecería que no está Dios en esta historia, sino que Babilonia está moviendo el hilo de la historia, porque es Nabucodonosor quien manda, pone, decide, contrata, hace esto, aquello, pero Dios está en realidad atrás de ello, moviéndose. Hermanos, Dios participa activamente en toda circunstancia. El versículo 1 nos muestra este panorama desolador. Un cautivo, un momento difícil, no está en su tierra, no está cerca de Dios, no está cerca de su templo, está lejos de Dios. Podría estar pensando lo que hablábamos antes, pero al leer esto,
Yo quiero que piensen en esto, hermanos. Este libro de Daniel no se escribió cuando esto sucedió, sino un tiempo después, quizás 50 años después. Daniel quizá un poco más grande, escribiendo esta historia y entregándola al pueblo, y el pueblo agarrando esta historia, y quizá algunos diciendo, sí, yo me acuerdo de eso. Sí, yo fui de los que vinieron en esa primera camada. Sí, yo me acuerdo de esto que sucedió. Yo me acuerdo. Y podría estar pensando, sí, me acuerdo de que Dios nos abandonó, Dios no cumplió su promesa, Dios nos dejó a la suerte de otro rey enemigo. Pero el versículo 12 es como que genera un choque en ese pensamiento, cuando vemos que dice, y el Señor entregó. Y ahí es cuando toda la estantería de uno puede caerse y decir, ¿cómo que Dios entregó? Sí, porque si Dios no soltaba a su pueblo a merced de las consecuencias de su pecado, el pueblo no iba a sufrir sus consecuencias. Sin embargo, Dios los entregó. Y eso cambia. Puede generarte dos cosas ver eso. Ver a un Dios como diciendo, wow, nos abandonó, o un Dios que está bajo el control de todo. Yo hablaba con una persona una vez y cuando él, hablando de la muerte y la enfermedad, decía, a mí me da terror saber que Dios puede matar, o puede dar enfermedades, o puede permitir que eso pase. Y le digo, eso a mí me da consuelo. Le digo, a diferencia que a vos te da miedo, a mí me da consuelo. Bueno, ver a este Dios entregando a su pueblo en manos de un pueblo enemigo, al pueblo de Dios, que confía en Dios, nos da aliento. Nos vivifica ver a Dios participando aún de los peores momentos de nuestra vida. Aún de esos momentos, hermanos, que vivimos por causa de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados. Metimos la pata, por decirlo así, nos metimos en algo que no teníamos que hacer, imprudente, por nuestro afán y ansiedad, estamos viviendo consecuencias de nuestro pecado y decimos, wow, Dios me abandonó. Y no, Dios aún permite esas consecuencias, quizá para justamente volverte a traer a Él. Así que ellos estaban viviendo las consecuencias de su pecado y encima estaban viviendo las consecuencias o lo que genera el pecado de otro, porque Nabucodonosor no era un rey temeroso de Dios, era un rey malo, malvado, que quería hacer su reino y quería llevarse a todos puestos y quería cambiar hasta la religión de las personas o unir todo, ¿sí? Lo único que le importaba era su nombre. Entonces, aún el pueblo estaba sufriendo el pecado de otros sobre él. Y ver a Dios en medio de eso, que es Dios quien está permitiendo que eso pase, debería vivificarnos. Lo mejor que pudo hacer, hermanos, al pueblo de Dios, lo mejor que pudo hacer Dios es traer alivio y esperanza a un pueblo afligido por las consecuencias de su pecado y por el trato pecaminoso de sus enemigos. Dios con esto le estaba diciendo, hermanos, yo estuve ahí en los momentos malos. Mi plan sigue moviéndose. No es que me vencieron y como me vencieron yo tuve que ceder y entregar a mi pueblo. No, yo los entregué. Yo solté, yo abrí la mano, yo dije, se van a ir en cautiverio. Es más, no nos vamos a meter por cuestión de tiempo, pero años y años y años antes ya se les había anticipado que si vivían así, un pueblo enemigo iba a venir y los iba a llevar cautivos. Le sucedió a su reino hermano Israel en el 720 y a ellos le estaba sucediendo ahora en el 600, un poco más de 100 años después, les estaba sucediendo a ellos. Dios le está diciendo, tranquilos, mi plan sigue su curso. Les debería traer consuelo de que yo estuve ahí en el momento en que se fueron en cautiverio. El pueblo de Dios debe estar tranquilo, que ningún plan, aún el enemigo haciendo planes, es impedido por el hombre. Ningún plan impide el plan de Dios. Ni los gobernantes de este siglo,
ni siquiera Satanás. Versículo 3, hermanos, dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, y ahí nos dan características de estos jóvenes. Y al final del versículo 4 nos dice el propósito. Dice que tuvieran la capacidad para servir en el palacio, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Bueno, jóvenes ya de cierta reputación. ¿Y por qué se les mandó? ¿Qué intención tenían con estos jóvenes? Bueno, querían proyectarlos, querían llevarlos más allá, querían de alguna manera, tenían una doble intención. ¿Cuál es esa intención? Por un lado, entender este pueblo nuevo que estamos conquistando. Entonces con estos jóvenes, de alguna manera, podemos interactuar con ellos y saber quién es este pueblo Judá, y al mismo tiempo, al tenerlos de nuestro lado, poder comunicar lo que quieran comunicar a ellos a través de estos nobles, a través de estos príncipes. Tenerlos de su lado podía generar esta doble utilidad, utilizarlos, sacarles provecho. Bueno, querían capacitarlos para esa área. De alguna manera querían cambiarles la identidad. Lo vemos en el versículo 6 y 7. Dice que, primero en el 4, vemos que le quieren enseñar la escritura y la lengua de los caldeos. En el 5 leímos que le querían cambiar la comida. Querían darle acceso a una comida destacada, como vamos a ver ahora. Y por último querían cambiarle los nombres. ¿Por qué todo esto? Bueno, querían que se pongan la camiseta de Babilonia, de alguna manera. Jóvenes de 15 años, trabajando en sus vidas por 3 años, y quizá por mucho tiempo más después, al tiempo iban a ser adultos, conscientes de, bueno, ya estamos acá, ya no podemos volver a nuestra tierra, me empiezo a echar raíces acá, Babilonia es mi nueva tierra, mi nuevo rey es Nabucodonosor, mejor me voy acomodando. Pero lo querían hacer de una manera bastante estratégica, hermanos. Querían que disfruten de las bondades del reino, en especial este grupo. Querían que vean que estaba bueno estar en Babilonia. ¿Por qué les cambiaron los nombres? Bueno, hay mucho debate, pero los nombres de estos 4 jóvenes tenían cualidades de Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Dios es misericordioso. Misael es una pregunta: ¿quién es igual a mi Dios? Y Azarías, Dios ha ayudado. Y se le cambiaron los nombres y algunos les dan este significado. Belsasar significa que Bel proteja tu vida. Sadrach significa el mandamiento de Acú. Mesac, ¿quién es igual a Acú? Y Abednego significa sirviente de Nebo. Les querían cambiar la identidad, cambiarle el nombre, que lo lograron obviamente, o sea, el nombre se lo cambiaron, porque luego se sabe que a Daniel se lo empieza a llamar por su nombre de Belsasar. Les querían cambiar el idioma, que también de alguna manera lo lograron, porque los capítulos 2 al 7, Daniel escribe en arameo, ¿sí? La escritura babilónica, o sea que también le cambiaron la escritura, le cambiaron el idioma. ¿Y por qué todo esto? Bueno, querían de alguna manera que se identifiquen con el nuevo pueblo. Pero hay algo que en Daniel generó diciendo: hasta acá llego, hasta acá llego. Daniel podía haber cedido ante toda esta oferta, era muy tentadora. Imagínense, lo sacaron de un pueblo que ya estaba casi en ruinas, todavía no se había destruido el templo ni nada, pero no estaba en ruinas, pero lo sacaron y dijeron: mira, te ponemos en este lugar acomodado. Es casi como que estás la vida de Lionel Messi, te vamos a dar, de ahora en más. Pasaste, o te quedás acá, o te matamos, o esta vida. ¿Vos qué elegís? Y bueno,
me voy acomodando a esta nueva vida, podríamos pensar. Pero hermanos, a Daniel no le pasó eso. Y antes de pasar al siguiente versículo, tenemos que pensar en esto, hermanos, porque acá empieza la tensión, ¿sí? Esta es como la introducción y acá empieza el segundo punto, que se pone tensa la situación. Hay toda una oferta, hay todo un momento de tentación para ellos, de cambio de identidad, y pongámonos a pensar cómo estamos nosotros, ¿no?, con esto, porque saber que Dios está presente, que Dios participa activamente de las circunstancias malas. Yo me pongo a pensar en tu lugar y en el mío, 2 meses atrás, un mes atrás, en medio de las votaciones, en medio de la incertidumbre, en medio de este país con inflación, en medio de quizá las iglesias tan desviadas que hay en nuestro país, en medio de las guerras, todo. Con mi señora hablábamos en casa y digo, cualquier persona podría mínimo estar pinchado, desanimado, con poca ganas de salir cada día a enfrentar el día y decir, vale la pena si está todo mal afuera, está todo mal. No sé, nosotros vivimos en Buenos Aires, donde hasta la inseguridad es un tema recurrente, y vale la pena. Y se nos nubla por momentos, hermanos, el ver a Dios atrás de eso. ¿No te pasa eso, que te levantás a la mañana y no es que salís al mundo y ves la gracia y misericordia de Dios por todos lados, como diciendo, wow, destello del amor de Dios, la gracia, mirá, si esto no hubiera pasado por pura gracia? Hay días que sí, pero la mayoría quizá decimos como que el mal está venciendo, como que pareciera como que se puso oscura la cosa. Bueno, imagínate ahora en este contexto, donde directamente desterrados de Dios, lejos de la presencia de Él o del templo, el pueblo diseminado por todos lados. La gran pregunta es, ¿Dios nos abandonó? Pero nos abandonó quizá porque nosotros lo abandonamos a Él primero, entonces, ¿cómo se olvidó de nosotros? Ya está. ¿No? Esto de que vamos a volver a la tierra prometida, esto de que Cristo, en nuestra actualidad, Cristo va a volver y va a hacer justicia, ¿será? ¿No será? Genera esas cosas. Y cuando leemos que Dios es el que en realidad mueve el tablero de este ajedrez histórico, moviendo las fichas, aún permitiendo que gobernantes impíos traten mal al pueblo de Dios, aún viendo que por ahí jefes sean colocados delante tuyo y que no amen a Dios, aún que se te vea a vos en medio de una familia que no ama a Dios, Dios va colocando esa ficha. Vos podés preguntar, ¿por qué Dios estoy donde estoy? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué sufro estas consecuencias que hoy estoy sufriendo? Bueno, Dios te entregó ahí. Dios te colocó ahí. Saber que Dios participa activamente en cada una de nuestras circunstancias debería traer consuelo a nuestro corazón. Y no solo eso, sino que lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. No solo que Dios prepara las circunstancias, sino que Dios se mete en el interior de las personas y prepara los corazones. El segundo punto es, Dios prepara los corazones. ¿Y eso qué genera en nosotros? Bueno, nos predispone a vivir para Él sin importar las consecuencias. Que Dios prepare los corazones nos impulsa a vivir una vida para Él sin importar las consecuencias. Versículo 8, acá arranca, estábamos en una meseta de introducción en la narración, acá arranca a subirse la tensión hasta que en un momento rompe en un clímax y genera un desenlace. Eso es una narración. Ahora estamos subiendo este cerro de tensión, porque Daniel, en el versículo 8, no es de los jóvenes que se dieron ante eso, sino que vemos un contraste. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. ¿Por qué decimos que Dios prepara los corazones? En realidad por el versículo 9. ¿Vieron el versículo 9? Dios concedió
a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. En realidad podemos decir que hay dos corazones acá preparados. Uno el de Daniel y el de sus amigos. Pero están en el versículo 8. Y eso es interesante. Ellos, antes de saber qué iba a pasar en el corazón del oficial, qué iba a pasar, cómo lo iba a ver el oficial, la reacción de Daniel de decir, no voy a comer, me cambiás el nombre, me cambiás el idioma, me cambiás de territorio, pero yo de eso no voy a comer. Y además, lo llama contaminarse. Es una palabra fuerte, contaminarse. Él, antes de saber qué hay en el corazón del oficial, Dios antes ya había trabajado en el corazón de Daniel. Ya vamos a ver igualmente qué es esto de Dios concedió hallar gracia. Qué bueno, hermanos, que está el versículo 8 antes del 9. ¿Por qué? Simplemente por esto. Porque es muy fácil obedecer a Dios sabiendo que del otro lado va a haber favor y gracia, ¿no? Si yo sé que del otro lado no va a haber un no por respuesta, sino un sí, bueno, es fácil dar el paso de fe, de no tan fe, porque ya sé que del otro lado hay agua, me puedo tirar a la pileta. Pero el versículo 8 nos muestra que Dios ya estaba obrando en el corazón de Daniel y sus amigos para decidir no seguir las órdenes del rey, aún sin saber que esto iba a caer bien o mal a Babilonia. Bueno, ¿qué es esto de la comida y el alimento? ¿Qué es esto de contaminarse, que es fuerte la palabra? Bueno, algunos dicen, hay varias teorías, pero algunas dicen que no estaba preparada según la ley de las Escrituras, la ley de Levíticos. Entonces para él era contaminación, era inmunda para Daniel y sus amigos. Algunos también le agregan a esto que antes de comer esa comida, la comida del rey, era ofrecida como ofrenda a los dioses de Babilonia y luego se colocaba en la mesa. Entonces participar de eso era ceder o identificarse con la idolatría. Sentarse en esa mesa a pasarla bien, a comer la comida del rey, el vino del rey, de alguna manera era comprometerse, identificarse, participar de algo que era totalmente anti-Dios. Si alguien sacaba la foto y Daniel ahí comiendo con sus amigos y Nabucodonosor en el final, y esa comida, alguien diría, pero esa comida no fue ofrecida a Q antes, no fue ofrecida a Abel. O sea que Daniel estaba participando de la adoración a los dioses. Así que este versículo, hermanos, que él le pide, por favor, quiero comer legumbres, por favor no lo tomemos como que es un mandato de ahora en más salgamos todos a comer lentejas, garbanzos y demás. Hay personas que toman de esto esa enseñanza. Este texto no habla de comer legumbres, aunque es bueno si quieren comer legumbres, sino de que atrás de esa comida, que no tenía veneno ni nada, sino que era la del rey, había un concepto, había una verdad, había un mensaje atrás de participar de esa comida y de esa bebida. Atrás de eso estaba el abrazar el estilo de vida según los parámetros de Babilonia y no según Dios. Entonces, yo no sé cómo es tu vida, pero acá este es como un momento gris quizá para Daniel, porque acá no se habla nada de los otros jóvenes, que eran muchos, y que sí se dieron. Todos estaban quizá a la mesa comiendo, pero ellos cuatro no. Entonces, la pregunta que por ahí se hacía Daniel, si yo cedo a esto, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué pasará después? Los otros jóvenes israelíes o judíos cedieron. Dios primero trabajó en el corazón de Daniel desde antes. Amaba más los mandamientos de Dios que su propio bienestar. Obedecer a Dios sin importar nada. ¿Qué chances había de que Daniel halle gracia? Me pregunto yo. Yo lo puedo ver como imposible. Si era un número, Daniel,
le decían, bueno, chiquitín, si no te gusta esto, listo, a llevarlo allá a sentenciarlo a muerte. Y a los 3 amigos también. Son un papel para mí. O sea, si no te gusta lo que dice el rey, porque esto no son palabras del jefe, del rey, afuera. Lo más probable es que sea algo negativo para él. El relato entonces acá se pone tenso al pensar en las consecuencias de Daniel. Alguien le podría decir a Daniel, ¿qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué tiene de malo? También se ve en la reacción del oficial. Leen conmigo, por favor. Dice, Daniel halló gracia ante el oficial, pero el oficial no se quedó callado y le dice en el 10, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Aún el mismo oficial, y cuando alguien habla en las narraciones, hermanos, es súper importante. Cuando alguien habla en una narración hay que prestar atención. Lo que le está diciendo el jefe es, esto es peligroso, Daniel, para vos, para mí, para todos. Lo que vas a hacer es contrario a lo que el rey pide. Hay peligro, te va a traer problemas, Daniel, esto. Acá no se hacen las cosas como allá. Acá no se hacen las cosas como tu Dios. No te va a ir bien, Daniel, siguiendo a tu Dios acá. Y eso a Daniel no le importó. Y tampoco a los amigos. Lo vemos en otros capítulos, en el Pozo de los Leones, en el Horno del Fuego. A ellos no les importaba. Es más, si tengo que rechazar este estilo de vida y me va a costar la vida, que me cueste. Y si no es así porque hallo gracia, será porque Dios en su plan así lo quiere. No por esto yo voy a caer de mi firmeza. Wow, eso, hermanos, ver que Dios prepara los corazones, el mío primero, para decir no o para decir sí, pero también los de el pueblo gentil quizá, para los de un jefe, para los de, no sé, los vecinos. El ver que Dios va colocando gracia en otros lugares te da más aliento para decir, wow, Dios está atrás de todo esto. Wow, lo que dice el versículo 2 de que el Señor entregó, este es su plan. Si dicen no, es porque Dios así lo quiere. Si dicen no, así vas a perder tu trabajo, bueno, lo pierdo, listo. Y dicen, sí, bueno, está bien, no es la manera, pero si vos, la verdad que sos una persona y hallás gracia, bueno, es porque así Dios lo quiere, en su plan redentor, no en tu comodidad, ni en la mía. No es que Daniel acá estaba diciendo, Dios, por favor, yo acá estoy siendo bueno con vos, vos ahora devolveme el favor y que me vaya bien. No, a Daniel no le importaba eso. Antes de pasar al otro punto, hermanos, saber que Dios está en medio de los momentos malos y que prepara los corazones y hasta las circunstancias nos anima a querer vivir bajo sus parámetros. Porque Él tiene el control del siguiente paso. ¿Se entiende? Es como yo voy a dar un paso que tengo la certeza de que está avalado por la voluntad de Dios. Lo siguiente que va a pasar, ¿va a ser algo que Dios no puede controlar? No, va a ser algo que Dios tiene bajo su control. Entonces lo doy, sabiendo que el mismo Señor que me cuidó hasta acá, me cuidará hasta allá. Pero en Daniel era complicado, hermanos. Existía mucha propaganda idolátrica, pagana, que mostraba el poderío de ellos al vencer aparentemente al Dios del pueblo del pacto. No lo leímos por una cuestión de tiempo, pero el versículo 3 dice, o el 2 dice que los utensilios del templo sacaron del templo y fueron y los colocaron en el Dios de Babilonia. Imagínense esa propaganda como llevando todas las cosas de oro, plata, los vasos y colocándolos en el Dios diciendo, listo, esto es, olvídate, ese Dios ya no existe. Capaz que los mismos otros jóvenes como diciendo, Daniel, olvídate, ya está, no vale la pena si ahora estamos acá. Eso podría impactar en un joven y en un adulto también.
uno podría quizás ser influenciado y pensar que realmente seguir a Dios no sería tan buen plan en medio de este mundo. Hoy podemos encontrarnos igual, viendo este mundo conquistado por el príncipe de la potestad del aire, lleno de propaganda pagana y mundana que muestra el poderío y la gratificación que este mundo encuentra en vivir sin Dios. Está por todos lados. La propaganda de decir, ¿qué? Dios es nada más, es la satisfacción de unos pocos sonsos que no tienen otro remedio que ir a la iglesia los domingos. ¿Por qué no disfrutás la vida y no haces un asadito a la mañana temprano? ¿Por qué no vivís la vida de otra manera? La verdad que no tiene sentido en este mundo. Ya la religión es algo que pasó. En Europa Europa es considerada post-cristiana, ¿sí? Que ya no hay, directamente en Francia vos le decís a un niño de 6 años Jesús y te dice, no sabe quién es. No sabe quién es. Le decís Mahoma, sí sabe quién es, pero le decís Jesús, no. Y ya estamos en la época de la posverdad también. Directamente no existe la verdad. Entonces podemos encontrarnos hasta la confusión, hermanos, de que te digan, si te hace bien a vos, si esa es tu verdad, anda a la iglesia. Anda, si te hace bien. Pero hay otros que te dirán, no vale la pena. Es solo consuelo de tontos. Esto lo puse como dato para mí, hermanos, y después va muy rápido, pero una vez hablábamos con mi esposa de decir, bueno, seguramente todos los que viven sin Dios parece por las redes sociales y demás que la pasan bien, pero seguramente cuando llegan a la noche la soledad de estar sin Dios es como que la deben pasar mal a la noche cuando llegan a la casa. Y buscando un poco, buscando aún en la Biblia, me encontré que no es así. Que realmente los que son necios y que dicen en su corazón no hay Dios, van a su cama y siguen pensando que son el Dios del mundo. Van a la cama y se vuelven a levantar diciendo, yo piso acá y pasa lo que yo soy el capitán de mi vida. No es que a la noche reflexionan. No nos consolemos como diciendo nosotros, bueno, cuando lleguen a la noche seguramente ellos no tienen la verdad. Es verdad, pero están ciegos. Ellos viven en un frenesí. El Salmo 73 nos muestra eso. Son placeres. El pecado ofrece placeres. Son temporales, pero son placeres. Así que, ¿cómo uno puede vivir así? Vas a escuchar entonces, hermanos, si podés evitar vivir como cristiano, evitalo. Y a Daniel por ahí le estaban diciendo, no estás pecando, Daniel, al comer. Es más, Daniel, podés predicarles el evangelio cuando estás ahí en la mesa con ellos. Usarlo como una excusa. Cada uno de nosotros sabe entonces dónde transigimos muchas veces para que nuestra vida sea protegida. Pero eso esconde realmente que no estamos confiando en Dios. Pasamos esas barreras de la conciencia y vamos transigiendo y decimos, no estoy en el precipicio, pero está cerca, hasta que en un momento el pueblo de Dios te quiere rescatar con su palabra, ya caíste. ¿Cómo hacemos para traerte otra vez? Ya el mundo conquistó tu corazón. Ojo, hermanos, para terminar, vamos a ver ahora cómo termina esta historia, pero Dios promete siempre que luego de la obediencia va a haber como resultados positivos. No, obedecer a Dios no siempre trae beneficio personal inmediato, aunque sí trae dos características, paz y gozo. Puede haber hostilidad y persecución, pero también puede llevar a uno negar la fe cuando nos mezclamos con el mundo sin encontrar distinción. Lo tercero, hermanos, del 14 al 21, dijimos que Dios participa activamente, su plan trae paz al corazón turbado y que Dios prepara los corazones, que eso nos predispone a vivir para Él sin importar las consecuencias. Y lo tercero, Dios provee de toda dádiva necesaria para vivir en este mundo caído. Nos salteamos algunos versículos, pero que los hemos como compartido. ¿Qué pasó? Luego que halló gracia con el jefe, pone como una especie de prueba de 10 días. Te ruego que por 10 días hagamos esta prueba.
vos dame este alimento y agua, no me des lo otro, y luego compará. Y en el 13 leemos eso, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes, y haz con tus siervos según lo que veas. Ahí llegamos al momento más de tensión, porque hasta Daniel podría haber dicho, bueno, si estamos más amarillentos, más pálidos, moriremos. Él le dice, te entrego mi vida en tus manos, haz lo que quieras. Y el 14, vemos, dice, los escuchó pues en esto, y los puso a prueba por 10 días. Y acá vemos el desenlace. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor, y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. Y acá tenemos nuestro Dios otra vez en acción. A estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de sabiduría y literatura. Además, Daniel entendía toda clase de visiones. Dios les dio, Dios les concedió. ¿Los capacitaron a través de estos 3 años? Sí, pero Dios fue el que les dio la capacidad de absorber ese conocimiento, de destacarse por sobre todo lo demás. No vamos a leer los siguientes versículos, pero aún el rey los encontró mejores que todos, hablando ciertas cosas como que dijo, wow, estos 4 chicos, déjamelos más cerca, porque son destacados. Y no era por la legumbre que comieron, ni era por el carácter de ellos. El versículo 17 nos dice, Dios les dio, Dios los capacitó, Dios los preparó, Dios provee de todo lo necesario para vivir esta vida según su voluntad. La gracia de Dios, hermanos, nos capacita para ser un instrumento en sus manos. ¿Y para qué cosa? Bueno, para su plan redentor en el mundo, ni mucho menos. Daniel no lo sabía con sus 15 años, aunque sí lo está escribiendo desde más grande, pero él iba a terminar siendo un consejero de reyes. El versículo 21 dice, Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Hermanos, Daniel siguió en su puesto y hasta entraron otros reinados. Babilonia cayó, vino después los persas, y Daniel seguía siendo rey, gobernante, seguía siendo consejero. Era tal su puesto o tal la gracia que halló, que hasta pasó y vio cómo Dios puso reyes, sacó reyes, puso otra vez reyes, y Daniel seguía allí. ¿Todo para qué? Para que se cumpla el plan redentor de Dios. Él no lo sabía, pero iba a terminar así. Dios otorga todo lo necesario para vivir de la manera que Él quiere, para el cumplimiento de sus planes. Y acá, hermanos, tenemos que hacer una aclaración, que algo dijimos antes. Pero esta narración no es una promesa de prosperidad ante los ojos de este mundo. Pensamos que si obedecemos a Dios, todo nos saldrá bien y viviremos de manera confortable. Nuestras circunstancias cambiarán y estaremos mejor. Eso es lo que hasta se escucha en algunas iglesias. Si pactás con Dios, si das el paso de fe, si le entregás esto a Dios, Dios te va a dar 100 veces más, tu vida cambiará, tu salud se irá, vendrá, se irá tu enfermedad, etc. Y nada de eso es verdad, ni es una promesa. Hay ejemplos, por ejemplo, de la vida de José, que también lo mal usan para atribuir dicho éxito si seguimos a Dios. Te va a ir mal, pero vos si continuás siguiendo a Dios, Dios te va a sacar y vas a estar al lado de los reyes. Hermano, la propuesta de esta narración es que Dios cumple sus planes. No hay obstáculo que se le cruce en el camino a Dios. Vemos en varias partes de las Escrituras que personas justas y fieles no recibieron bienes en este mundo a lo largo de su vida. Ejemplo, Job. Vemos que Job
Era un hombre rico, pero pasó una prueba y se sabe que esa prueba no fue producto de su pecado, sino producto de la voluntad de Dios. Luego terminó obviamente bien, pero en ese tiempo, en ese tiempo de prueba, la gran pregunta es ¿por qué me está yendo mal? Bueno, no necesariamente al justo le va a ir bien en esta vida, porque esta vida, desde que el pecado entró, es injusta. En el Salmo 73, que lo mencioné, si lo quieren leer en su casa, vemos, pero creo que lo predicaron hace poco, ¿no? Nico. Vemos a un salmista conflictuado por esta paradoja, y no por eso Dios cambió su circunstancia, aunque sí cambió su corazón. En el Nuevo Testamento, si nos vamos, tenemos un Juan el Bautista. ¿Ustedes alguna vez encontraron algún bestseller de 10 pasos para ser exitoso como Juan el Bautista? Creo que no. ¿Cómo hacer tu propia ropa con Juan el Bautista? ¿Cómo comer la comida, los manjares de Juan el Bautista? No. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no fue exitoso según el mundo. Sin embargo, Jesús dijo que no hay otro varón nacido de mujer como Juan el Bautista. Los parámetros, las visiones nuestras, las perspectivas que tenemos, muchas veces son como muy, es fuerte decirlo, pero muy mundanas de qué es ser un cristiano, que está bien con Dios. ¿Está bien con Dios es que no me vaya mal en la vida? No, por ahí estás con una enfermedad complicada, complicado económicamente, complicado socialmente, con ciertas presiones sociales, ¿y eso quiere decir que estás mal con Dios? Algunos podemos decir capaz que sí. Vemos en varias partes de las Escrituras hermanos, personas justas y fieles que no recibieron bienes en este mundo. Bueno, el ejemplo supremo, hermanos, de este tipo de vida es alguien que vivió siempre justamente y sin embargo no tuvo éxito a los ojos del mundo, es nuestro propio Salvador Jesucristo. No sé, él tenía 30 y pico de años, 33 años, o sea que alguien podría decir, wow, murió joven, o sea, murió joven, podríamos decir según el mundo, su vida fue cortada, no tuvo una cama donde recostar su cabeza, o sea, no es que compró su terrenito, hizo su casa, compró su caballo, no sé, su mula propia. No sabemos si tuvo ahorros en un banco, seguramente no. No tuvo seguidores al final de sus días. Al final le quedaron 11 porque uno lo traicionó y esos 11, cuando la cosa se puso complicada, lo abandonaron. Y Jesús jamás habría dicho esto, pero podría haber pensado, pero esto no es justo. Si yo obedecía a mi Dios, a mi Padre, yo viví para Dios, ¿cómo voy a terminar así? Uno podría hasta pensar así en su vida. Y es porque el plan redentor de Dios así lo quería. Jesús vio como su vida que termine así porque era necesario que termine así. Él lo sabía hasta en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que era necesaria la cruz para que se haga la voluntad de Dios. Y por eso puso su frente hacia Jerusalén y le dio hasta la cruz. Ellos entonces, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ellos tenían la perspectiva de Dios. Sus circunstancias, buenas o malas, no interesaban con tal de que el plan de Dios se cumpla. Daniel tenía la misma perspectiva. Si perezco, que perezca. Si me va mal, que me vaya mal. Si esto es parte del plan de Dios, bueno, que así sea. Ninguno de ellos buscaba que Dios le provea bienestar instantáneo en todo aspecto de su vida como recompensa de su integridad, sino que esperaban todo lo que necesitaran. En este caso ellos necesitaban conocimiento, inteligencia, toda clase de sabiduría. Aún Daniel necesitaba ser una persona que tenga el don de resolver misterios, de interpretar sueños. Todo eso Dios les concedió. ¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Por qué necesitaban estar en esa situación? Bueno, porque era parte del plan de Dios. Si Daniel no hubiera sido capacitado por Dios en eso, no tendríamos el libro de Daniel. No tendríamos las profecías de Daniel. No tendríamos las interpretaciones de los sueños que Daniel hizo. El mismo Daniel no estaba escribiendo este libro para motivar al pueblo de Dios que obedezcan a Dios para ser exaltados como lo fue él. No es que dice, muchachos, si viven así, les escribo este libro para que si viven así como yo, les va a ir bien como yo. No. La intención de Daniel era mostrar que Dios estaba atrás aún de los planes malignos de personas soberbias que querían gobernar este mundo. Atrás de ellos había un plan más grande, el de Dios, quien iba a usar a Daniel para interpretar y traer certezas de restauración y reinado por siempre en el futuro. Te hago unas preguntas para terminar. Creo que predicaciones como estas, por ahí es mucha información, pero el deseo de todos nosotros es que nos vayamos como... Cuando venimos a la iglesia muchas veces venimos como viendo el punto, el problema que estamos teniendo, la aflicción que está sucediendo, por qué esto está pasándome, o por qué me va así, me va así. Y lo que hace el libro de Daniel es como llevarte a los hombros de Dios. Como que te pone acá y te dice, te quiero mostrar mi plan. ¿Viste? Este es tu punto, bueno, vamos a agrandarlo y vas a ver que en realidad tu punto es parte de muchos puntos que unen un hilo, que se llama el plan de redención. Entonces, este punto vos tenés que entenderlo desde mi perspectiva. Desde la tuya confunde, desde la tuya se turba, pero desde la mía se vuelve preciosa. Cambia tu visión de este mundo, ver a Dios obrar por encima de las decisiones anti-Dios que vemos. ¿Ves todo tan mal como para olvidar que Dios sigue al control? ¿Has cedido ante la presión de este mundo al no ver esperanza para vos? ¿Crees que Dios te ha abandonado por la grandeza de tu pecado? No, Dios ya no me acepta. ¿Te anima a vivir para Dios, aunque seas el único en tu trabajo o familia que ame a Dios? ¿Te han convencido que amar al mundo y sus placeres es la vida verdadera? ¿Buscas de Dios la capacidad para vivir en este mundo? ¿Hablaste con Él por medio de la oración? ¿Escuchaste su voz por medio de la palabra? ¿Crees que Dios no te ve ya que tus situaciones no cambian? No, Dios ya me abandonó. Nada pasa. Todo pensamiento, hermanos, debe ser sujeto a esta verdad. Para terminar, Dios envió a su Hijo a morir por pecadores. Dios no perdió ante el mal y ahora está tratando de recuperar su lugar. Dios siempre estuvo al control, al punto de usar todas las malas decisiones, todos los gobiernos de esa época para traer a un Mesías, quien es la bendición única y necesaria para todas las personas, incluyéndote a vos. Así que si el Señor te salvó, esto quiere decir que comenzó su obra de redención en vos. Entonces nada podrá contra la edificación de la iglesia, ni Satanás ni el pecado. Dios usa aún nuestros peores momentos para traernos otra vez a Él. Dios está presente, preparando el camino para una vida santa en medio de las tinieblas. Dios nos prepara con todo lo necesario para esta vida y piedad, para llegar un día delante de Él, sin manchas e irreprensibles, por la obra que Él hizo en nosotros. A veces pensamos que el protagonista de estas narraciones es Daniel y sus amigos, pero la realidad es que es el Dios de ellos, el gran planeador de todo lo que leemos. Suyo es el tiempo y suya es la historia de la creación. Todos terminaremos diciendo algún día, tuya es la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque una historia quizá simple a la vez
nos debe hacer pensar en cómo eres un Dios